Así que, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que todos nosotros entendamos que el consejo de la palabra de Dios es mucho más sabio que el consejo de los hombres, que el consejo de un gran conferencista, de un gran psicólogo o de un gran maestro. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios, no es el consejo del hombre. Puede ser que lo diga un joven como yo o que lo diga un grande como usted. El consejo sigue siendo el mismo. Yo quizás no tengo la experiencia que otros tienen, pero en los consejos divinos no influye el portador. Lo que importa es quién envió el mensaje, y es la palabra de Dios. Así que quiero leer con ustedes estos dos salmos, y después de esto introducirme en los consejos que tengo para ustedes, en el nombre del Señor. Salmo capítulo 90, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y les dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Entonces el salmista está diciéndole a Dios: tú eres eterno, Dios. Tú eres desde siempre. Nosotros somos mortales. Y dice en una parte: nosotros terminamos nuestros años muy rápido. A lo mucho 70, 80 años son molestia y trabajo. Y en el versículo 12 el salmista le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, enséñame a vivir mi vida como a ti te gusta, que yo pueda aprovechar mi vida. La muerte, amados hermanos, es una realidad eminente. Vamos a morir algún día. En 10, en 15, en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, en 70 o en 80 años. Ya no les sigo porque no creo que solamente los bebés quizás puedan llegar más allá. La muerte es algo que va a suceder en algún momento. Pero el salmista está diciendo: Dios, aunque sé que la muerte va a venir, ayúdame a vivir con sabiduría lo que me queda de vida. Y le he titulado a este sermón, si puedes ponerlo allí, formando una mejor generación. Porque cada uno de nosotros, en su mayoría, va a formar una generación nueva. Algunos de nosotros ya tenemos nuestros hijos y hay una generación que formar. Algunos todavía no, son jóvenes, pero son parte de una generación que algún día va a procrear y tener hijos y va a formar una nueva generación. En esta proyección, por aquí había puesto unas fotos, no se alcanzan a ver mucho, pero esta es una parte de Acapulco de hace algunos años. Y si le da para adelante, es la misma foto del mismo lugar, pero años después. Puedes regresarla y ponerla adelante. Y esto es el progreso humano. Han pasado los años, se han explotado los recursos, se han construido hoteles, se han construido empresas, y todo viene desde una visión de alguien que está pensando en el futuro. Alguien que está pensando en lo que va a suceder después. Y aunque esto es mundano, esto es terrenal, no así nuestros hijos. Nuestros hijos son almas eternas de parte del Señor, que Dios nos confió a cada uno de nosotros para que nosotros les ayudáramos a cumplir el propósito de Dios en la tierra. El Salmo 127, pueda buscarlo y ver lo que dice allí para poder introducirnos a esto. Salmos 127, en el versículo número 1 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por más es que te levantes temprano y de madrugada y vayas tarde a descansar y comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. La herencia del Señor son los hijos, y cosas de estima el fruto del vientre. Así que yo el día de hoy quisiera que tú puedas concentrarte en tu generación. Tu servidor tiene 2 hijos, una hija y un hijo. ¿Cómo es tu caso? ¿Cuántos tienes? ¿Tienes 1? ¿Tienes 2? ¿Tienes 3? ¿Cuántos años tienen? Algunos han de estar chiquitos, como en mi caso. Tengo una hija de 4 y un bebé de 4 meses, está recién nacido. Algunos de ustedes ya tienen hijos que ya les pasaron la estatura, ¿verdad? Que ya están más grandes que ustedes.
Algunos de ustedes tienen hijos jóvenes todavía, entrando en una etapa difícil. Pero ¿sabe algo? Somos llamados a formar una mejor generación en el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene una historia. Los padres que Dios permitió que nos tocara, quizás fueron duros, quizás no lo fueron, quizás tenían recursos económicos, los cuales aportaron un inicio para nosotros, quizás eran cristianos, conocían de Dios y nos introdujeron al Evangelio, o quizás no. Yo no sé el pasado que usted tuvo. Lo que trato de decir es, no puede cambiar el pasado, pero usted sí puede cambiar el futuro que Dios ha puesto en sus manos. Y si usted tiene este corazón para hacerlo, haga una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este tiempo a ti y pido, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento para poder hacer las cosas como tú quieres, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Deseamos que esta palabra caiga en buena tierra para que pueda, Señor, multiplicar al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, Señor. Que tu palabra sea establecida en nuestros corazones. Que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, nuestro corazón, y pueda cambiar nuestra manera de vivir para darte gloria y honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando uno es joven, uno desea haber nacido en otro lado. Desea haber tenido otros padres. Desea haber vivido otro estilo de vida. Pero son solo fantasías, porque nada podemos hacer al respecto. Nada podemos hacer con el pasado. Al madurar, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito donde nos hizo nacer. ¿Con quién nos involucró? Nuestros padres y nuestros hermanos. Yo hoy les hago un llamado a formar una mejor generación. Dice el proverbista, el predicador, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente, porque nunca dirás esto con sabiduría. Uy, si yo hubiera nacido en el 1920, hubiera criado a mis hijos derechito. No, si yo hubiera nacido en el tiempo de David, lo dejo sin trabajo porque me quedo con su arco. Si yo hubiera nacido en aquel entonces, cuando las cosas no estaban tan pervertidas, hubiera sido más fácil. Olvídate del pasado. No naciste en el pasado. Dios no quiso que nacieras en el pasado. Dios te puso en este presente y Dios sabe que tú puedes hacer el trabajo que Dios te dio. Dice la palabra en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Por aquí va a aparecer para aquellos que no tienen la facilidad de buscar en su Biblia, para que vean lo que la Biblia dice respecto a esto. Como una nota a pie de página, estas citas se encuentran en cualquier versión de la Biblia, en la Biblia católica, en la Biblia de los Testigos de Jehová, en cualquier tipo de Biblia que usted tenga a la mano, usted puede leer este pasaje. Dice así, amén, ¿lo tienen por ahí? También debes saber esto, Timoteo, le está hablando Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos como tiempos peligrosos. Pero la razón de los tiempos peligrosos no se encuentra en el cambio climático, no se encuentra en la escasez de comida, no se encuentra en la escasez de agua, recursos contaminados. El apóstol Pablo le dice, va a venir tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Serán personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Este es el tiempo que nos ha alcanzado. Este es el tiempo que está viviendo para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ir a la primaria. Una primaria que ya está llena de tantas ideas, tantas ideologías. De repente me pongo a estar en Facebook, igual que algunos de ustedes, quiero pensar, ¿verdad? A lo mejor soy el único, pero uno puede ver cómo hay tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. ¿Sí han visto eso? Cómo entra un muchacho de la misma escuela con armas y empieza a matar sin razón alguna a quien se le atraviese. Son los tiempos en los que se van a enfrentar nuestros hijos. Son los tiempos a los que nos vamos a enfrentar nosotros. Es importante
que nosotros veamos esto con mucha seriedad. La sociedad está contaminada. Las escuelas están contaminadas. Nuestros hijos van a ir a escuelas donde van a ser expuestos a violencia, a drogas, alcohol, a sexo, a fornicación. No lo podemos tapar y decir, no, mi hijo no va a ir a esa clase de escuela. No podemos sacar a nuestros hijos y meterlos en una burbuja, porque en todos lados hay contaminación. Pero lo que sí podemos hacer es poner en nuestro corazón, formar una generación que vaya adelante. Quiero decirle algo a todos los que son padres en esta noche. La palabra de Dios dice en el Salmo 127 que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Eso está en el Salmo 127. Nuestros hijos deben llegar más lejos de donde nosotros hemos llegado. Ellos son como una saeta en nuestras manos. Ellos son como una lanza que puedo estirar y puedo lanzar para que lleguen donde yo no he llegado. No podemos limitar a nuestros hijos. Debemos impulsarlos. Yo ya conocí de Dios. Mis hijos van a conocer de Dios desde temprano en el camino del Señor. Yo tuve oportunidades de parte de mi madre. Mis hijos tendrán oportunidades de parte de su padre. Debemos formar una generación mejor en los caminos del Señor. Vamos a pensar que mi abuelo no tuvo educación. Mi madre fue profesora de primaria. Ella me dio educación a mí. Yo no le puedo negar la educación a mi hija. Tengo que impulsarla a que vaya más allá. Nuevas oportunidades. Lo mismo debe ser en el Evangelio de Dios. Quizá mi abuelo no conocía de Dios. Mi mamá conoció de Dios. Mi mamá me dio el Evangelio a mí. Me enseñó la buena noticia y lo precioso de la palabra de Dios. Yo debo formar una mejor generación para que forme la próxima generación. Si nosotros no formamos una generación mejor, entonces vendrá decadencia. Por aquí hay un versículo que quiero que contemplen. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa y extendida. Dios los había librado con muchos milagros. Para que lo recuerden y los que lo van a escuchar por primera vez, Dios los salvó con grandes milagros. Convirtió el agua en sangre, el agua del Nilo en sangre. Dios mandó muchas ranas, Dios mandó muchos piojos, Dios mandó muchas úlceras. Dios hizo milagros para salvar a su pueblo. Y su pueblo estaba agradecido con él. Les dio comida del cielo, les dio agua de una piedra, les protegió durante 40 años en un desierto. Ellos estaban agradecidos con Dios, pero cometieron un grave error: no pasar la estafeta a sus hijos. Se les olvidó contarles las grandes obras que Dios había hecho con ellos. Decidieron callar y no enseñarles la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho por ellos. ¿Y qué pasó con esta generación? Esta generación no conoció los milagros de Dios, no conoció la palabra de Dios, ni temió a Dios, y empezaron a desviarse del camino de Dios. Solo quisiera que piensen todos aquellos que son padres esta noche. ¿Qué pasaría si el día de hoy tú murieras? ¿Cuál sería el rumbo de tus hijos? ¿Seguirían el camino de Dios? ¿Seguirían la enseñanza de Dios? Porque a veces el único freno entre el mundo, entre la perdición y nuestros hijos, somos nosotros como padres. Pero si fuéramos quitados, ¿a dónde estarían ellos en el camino del Señor? Dirían: por fin se fue esta persona que no me dejaba ir al mundo. ¿Qué pasaría con tus hijos chiquitos? ¿Quién los instruiría si el día de hoy Dios te llamara a su presencia? ¿Habría alguien al cual tú pudieras encargarle: por favor, te encargo que le enseñes el camino del Señor? Hoy quiero decirte que gracias sean dadas a Dios que Dios no nos ha llamado, porque yo no quiero que alguien más tenga la oportunidad de criar a Yasmín y a Matías. Yo quiero tener esa oportunidad que Dios me da. Y tú debes aprovechar la oportunidad que Dios te da para formar tus hijos, y algunos de ustedes para bendecir a sus nietos. Así que voy a darte 3 consejos. Comenzamos con el primero. Si tú quieres formar una mejor generación,
si tú quieres que tus hijos no se pierdan, si tú quieres que tus generaciones continúen en el camino de Dios, te voy a dar 3 consejos. Pon aquí el primero, por favor, si eres tan amable, Pepillo. Este consejo es vital para cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros dar adelante una estructura firme en nuestros hogares. Necesitamos nosotros tener una estructura firme en nuestros hogares. Si yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo necesito tener cosas claras en mi casa. Necesito enseñarle a mis hijos lo que es bueno y lo que es malo. Necesito poner los límites de Dios correctamente. Puse por aquí una frase que dice, ¿puedes por favor regresarle en la parte de atrás donde está? Necesito yo enseñarle a mis hijos qué son aquellas cosas que son buenas y debo promover estas cosas buenas. Debo enseñarle a mis hijos lo que es malo y debo evitar las prácticas negativas en mi hogar. La Biblia nos cuenta una historia. Esta es la historia de un rey que se llamaba Josías. En 2 de Crónicas 34, la Biblia nos dice que Josías empezó a reinar muy jovencito. Tenía apenas 7 años, 8 años cuando comenzó a reinar. Era muy joven. Y cuando él nació, las cosas estaban mal en su casa. Las cosas estaban mal en su reino. Para que usted tenga una idea, en el templo de Dios, en el templo de Jehová, había 2 estatuas en medio del santuario. Estaban adorando ídolos en el templo de Dios. No había ley y no había santidad respecto al Señor. Había muchas cosas profanas. En el templo de Jehová se adoraba a Baal y se adoraba a Asera y a Astarot. En el templo dedicado a Dios. Las cosas estaban mal. Las cosas estaban terriblemente mal. No había fiestas de Jehová. No había límites del Señor. Cuando él cumplió 18 años, él mandó a limpiar la casa de Dios. Porque él amaba a Dios, aunque no le había tocado conocerlo como verdaderamente era. Y mientras limpiaban la casa de Dios, encontraron un libro. Y este era el libro de la ley. Uno de los pocos sacerdotes fieles a Dios encontró el libro. Y mandó a decirle al hombre de Dios, encontramos este libro, el libro de la ley. Mandaron a consultar a una profetisa. Y dice que la profetisa les dijo, este es el libro de Dios. Y Dios va a traer maldiciones sobre la gente que no obedezca a este libro. Entonces, Josías, cuando encuentra esto y lee esto, rasga sus vestidos ante la presencia del Señor. Porque él había vivido mal delante de Dios y se enteró que iba en el camino equivocado. Pienso que muchos de nosotros, cuando llegamos a Dios, estábamos igual que Josías, pensando que agradábamos a Dios, pensando que glorificábamos a Dios, hasta que Dios en su palabra nos va mostrando lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, debemos tomar la misma postura que Josías y decir, Señor, hoy me arrepiento y voy en pos de ti. La palabra nos dice que Josías mandó a sacar las cosas que no pertenecían al templo. Mandó a destruir los altares de Baal y de Asera. Y dijo, aquí la Biblia dice que no. La palabra de Dios dice que no. Y no se va a hacer. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Si usted quiere tener una generación que trascienda, si usted quiere que sus hijos no se aparten de Dios, usted debe tener una estructura firme en su casa. Debe poner la palabra de Dios como la guía de su casa. Vamos a practicar lo que Dios dice que practiquemos. No voy a consentir en mi casa aquello que la palabra de Dios prohíbe y dice que no hagamos. De repente es una situación difícil para aquellos que viven con sus padres y les han heredado una religión y les han heredado una manera de adorar a sus dioses. Necesitamos formar una generación mejor, preocuparnos por nuestros hijos y cortar de tajo aquellos altares al paganismo, aquellos altares a la borrachera, aquellos altares a la prostitución, aquellos altares al narcotráfico, aquellos altares que nos conectan a la vida pecaminosa del Señor. ¿Quiere usted una mejor generación? ¿Quiere que sus hijos no se pierdan, sino que cuando tengan 22 años, 23 años,
sean hombres rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Quiere que sus hijas sean diferentes al resto? Instrúyalos en el camino del Señor. Hay una promesa. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa de Dios. A veces ese es mi temor, y pienso que es el temor de algunos de ustedes. ¿Y si se me pierden los hijos? ¿Y si se me desvían los hijos? El Señor dijo, instrúyelos en el camino del Señor y no se apartarán de él. Necesitamos tener una estructura firme tocante a la adoración. Como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos la importancia de agradecer a Dios, la importancia de clamar a Dios, la importancia de venir al templo, la importancia de respetar la palabra de Dios. Así que, si usted quiere que sus hijos, su generación, vaya adelante, debe tener una estructura firme. Debe tener límites correctos y saludables. Esto sin caer en el hostigamiento de sus hijos. Hermanos, escuchen, los que están aquí. Si a alguien le sirve este consejo de los que nos ve, muchas veces, los padres cristianos ahogan a sus hijos demasiado, a tal grado que el hijo aborrece el camino de Dios gracias a un padre hostigador en cuestiones de las cosas de Dios. Permítame explicar a qué me refiero. A veces los padres, por la intención de que sus hijos no se pierdan, le niegan toda clase de permisos, le niegan toda clase de diversión y pretenden que sus hijos estén en el templo todo el día leyendo la Biblia y orando todo el tiempo. Quiero que usted entienda que sus hijos son personas normales, son hijos. Usted necesita dar ciertas libertades para sus hijos. Estoy hablando que los envía al mundo. Pero si usted no les deja juntarse, vienen los muchachos a jugar fútbol y usted dice, no, porque esto es pagano, esto es del mundo. Mamá, vamos a ir al río. No, aquí no vamos a ir al río porque en el río se hacían cosas del mundo. Y a todo el mundo. Y el niño no tiene otra opción más que leer la Biblia todo el día y orar todo el día. Va a terminar aborreciendo la palabra de Dios gracias a la tiranía de un padre. Estamos teniendo un equilibrio. Muy bien, hijo, ya leímos. Hijo mío, ya fuimos al templo. Voy a comprar algo para ti. Me pide una bicicleta. Hijo, échale ganas. Yo voy a salir a andar contigo en bicicleta. Vamos a salir a divertirnos. No te voy a dar permiso de ir a las tardeadas, pero sí te voy a dar permiso de ir al cumpleaños de tu primo. O te voy a dar permiso de que vayas a una celebración en el templo. Van a hacer una lunada, una fogatada. Claro que te voy a dar permiso. Necesitamos tener un equilibrio saludable para criar a nuestros hijos. Estructura firme no quiere decir que voy a golpear a mis hijos cuando estén fuera de mi misma comunicación. Estructura firme quiere decir voy a honrar a Dios y no voy a llamar bueno a lo que ellos llaman malo. No voy a llamar malo a lo que ellos llaman bueno. Voy a llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Y voy a llamar malo a lo que Dios llama malo. Segundo consejo de parte de Dios para nosotros en esta tarde. Y si tú quieres formar una mejor generación, necesitas tener una estructura firme y necesitas tener un trabajo constante en la vida de tus hijos. Necesitas tener un trabajo constante en la vida de tus hijos. Hoy les recuerdo a todos ustedes que los que son responsables de enseñarle la Biblia a sus hijos no son los maestros de escuela dominical. No es la hermana Karen para enseñar a sus hijos en jóvenes la responsable de enseñarle. No soy yo el responsable de enseñarle. Los responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos son los padres. Principalmente el varón de la casa. El Señor le dio esta encomienda. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, las repetirás, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que repetirle a tus hijos lo que yo te estoy diciendo. Dice el Señor, vas a hablar de ellas cuando estés sentado y cuando te levantes. Cuando vayas a trabajar y cuando vuelvas de trabajar. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés comiendo y cuando termines de comer. El Señor dice, tú necesitas repetirle a tus hijos lo que yo te estoy mandando una y otra
¿Ves? Amados hermanos, esto hacemos con nuestros hijos en lo secular. Si su hijo saluda es porque usted le enseñó a saludar, ¿verdad? Si su hijo da gracias es porque usted le enseñó a dar gracias. Si su hijo es educado es porque usted lo educó. De igual manera en las cosas de Dios. Si queremos tener una generación que trascienda, una generación que vea victoria en el nombre de Dios, una generación que huya de esa perversa generación, necesitamos nosotros enseñarles la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios. Padre de familia, ore por la comida con sus hijos. Padre de familia, dé gracias a Dios constantemente. Sus hijos necesitan verlo a usted adorando. Sus hijos necesitan verlo a usted sirviendo. Sus hijos necesitan verlo a usted alabando. Sus hijos necesitan ver un padre generoso en usted. Necesita usted formar una mejor generación. Así como el barro se forja en los errores, solamente nuestros hijos van a ser forjados cuando trabajemos en ellos. ¿Cuántos de ustedes motivan a sus hijos para que saquen buenas calificaciones? Mi mamá me motivaba mucho a sacar buenas calificaciones. Y no es por vanagloriarme, yo era un buen estudiante. Siempre me gustaba el 9, el 10, siempre me gustaba. Pero mi mamá siempre me motivaba. Me recuerdo de cuando iba en quinto de primaria, me dijo, si sacas más de 9.5 como promedio general, te voy a comprar una bici. No, pues olvídate, no quería una bici yo. Entonces, mi mamá me motivó, pero también lo hacía en las cosas de Dios. Me dijo, si subes a la alabanza, te voy a comprar una guitarra. Severa, y te voy a comprar una batería. Si tú le echas... Mi mamá estaba buscando motivarme en las cosas de Dios. Yo tuve Biblia de corderito, tuve Biblia de superhéroes, tuve Biblia de todas las Biblias que hubiera posible. Mi mamá me compraba. Me quería motivar. Cada vez que venía al templo, mi mamá me regalaba para un dulce. Ella estaba sembrando en mí una motivación para que yo viniera a las cosas de Dios. Usted necesita motivar a sus hijos. Usted necesita motivar a sus hijos. Ay, no, pero voy a crear un hijo convenenciero que va a decir, voy al templo, si me compras la paleta, terminas ganando tú. Si le compras la paleta, yo a mi hija le compro una paleta para que vaya al kinder. ¿Cuánto más no le va a comprar alguna cosita con tal que venga al camino de Dios? Que disfrute venir a la casa de Dios, que se empape de las cosas de Dios. Amado hermano, es una inversión constante. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dicen que no quieren ir a la escuela? Muchas veces. Y los mandamos. Los mandamos sí o sí. Sus hijos deben venir a jóvenes. Es que me dijo que no tenía ganas de ir. Pues envíalo. Busca una manera. Es que le da miedo regresarse solo. Pues vete con él y quédate afuera. Invierte en tus hijos porque mañana va a ser demasiado tarde. El carácter de los hombres impíos está corrompiendo a la gente saludable. Mire, yo he estado en velorios de niños de 15 años y las madres diciendo, ¿por qué le pasó esto? Si él era tan bueno. Si era tan bueno, pero se juntó con personas malas y nadie le vigilaba. Nadie le revisaba su mochila. Nadie se dio cuenta que el niño ya cargaba un cuchillo ahí, que cargaba una pistola, que ya fumaba tabaco. Él llegaba, mamá no estaba. Él llegaba y mamá estaba ocupada en otras cosas. Amados, necesitamos nosotros estar pendientes de nuestros hijos. Revisar la tarea de nuestros hijos. Revisar los celulares de nuestros hijos. Revisar las redes sociales de nuestros hijos. Revisar con quién se juntan nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. No es del pastor. Oye, pastor, y vigílame a mi hijo. Yo le voy a decir, a ver, hermano, vigílame a la mía. No, es la mía. Y los suyos son los de usted. Usted necesita estar al pendiente de sus hijos. Amados hermanos, las conductas criminales no nacen de la noche a la mañana. El que mata, no mata de la noche a la mañana. Primero se peleó en la secundaria varias veces. Y después anduvo amenazando en la prepa varias veces. Y después anduvo de fanfarrón en su moto o en el carro. Y después llega lo otro. Si el padre lo ve, debe frenarlo. La muchacha que queda embarazada, no queda embarazada de la noche a la mañana. Primero hubo conductas prematuras de algo incorrecto en su vida.
y después fueron creciendo. Usted como padre necesita hacer esto en la vida de sus hijos. Estoy tan ocupado en el trabajo. Estoy tan ocupado en la construcción. Estoy tan ocupado en el templo. Sí, ocúpate de lo que sea. Pero primero son tus hijos. Primero son tus hijos. Necesitas cuidar tus hijos porque Satanás no duerme. ¿De qué me vale a mí que esta congregación de 150 se convierta en 5,000 si pierdo a mi hija en el camino? ¿De qué me vale a mí si todos sus hijos de ustedes son salvos gracias a la obra de Dios a través de su servidor? Si no puedo implantar la palabra de Dios en Matías. Yo necesito luchar por mi familia. Usted necesita luchar por su familia. Usted necesita luchar por su familia. Usted necesita luchar por su familia. Así que necesitamos tener una estructura firme en la palabra de Dios. Necesitamos tener un trabajo constante. Y necesitamos tener, ponle por ahí, por favor, es algo que tiene que ver con el ejemplo, una modelación vivencial. Necesitamos nosotros mostrar con hechos aquello que estamos enseñando a nuestros hijos. Recuerden esto, nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros le digamos. Ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Esto es así. Amados hermanos, esto es así. Quizás durante una temporada, cuando están chiquitos, van a hacer lo que digamos. Y cállese, aunque yo no me calle. Y usted no coma esto, aunque yo lo coma. Y usted no puede comer en la cama, aunque yo coma. Al inicio lo van a hacer. Pero una vez creciendo, ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Y una vez que sean grandes, van a hacer lo que se les enseñó y punto. Va a llegar el punto donde van a decir, usted no se meta en mi vida. Usted no opina en mi vida. Yo voy a hacer lo que me dé la regalada gana a mí. Usted no me diga qué hacer. Por esto debemos aprovechar nuestro tiempo y tener una conducta adecuada. Probablemente este mensaje llegue tarde para algunos de ustedes, por decirlo así. Ya tienen hijos casados, tienen hijos grandes. No llegó tarde. Aún tienes una oportunidad. Siempre será su madre, siempre será su padre, y siempre podrás mostrarle con tu ejemplo cómo se adora a Dios. Tú puedes ser una brújula para tus hijos. Tú puedes ser un norte para tus hijos. Que el día que ellos quieran venir al Señor, sepan el camino porque lo pisaste tantas veces que se quedó marcado el sendero. Que para ellos sea sencillo. Quiero agradar a Dios, voy a imitar a mi papá. Se acabó el asunto. No necesito ver al pastor. Mi papá me muestra cómo amar a una mujer. Yo voy a amar hacia mi esposa. Mi papá me enseña cómo servir en la iglesia. Pero, ¿cuántos padres hay diciéndole a sus hijos, sirve en la iglesia, mija? Y ellos no están sirviendo en la iglesia. Hija, compórtese como una mujer de Dios. Y ellos no se están comportando como un hombre de Dios. Esto crea confusión en la vida de los hijos. Necesitamos ponernos adelante. Necesitamos salvar nuestra generación. Necesitamos salvar nuestra generación. Su servidor, pienso que igual que ustedes, cometió muchos errores en el camino. Yo voy a proyectar a partir de ahora a mi hija cosas buenas. Si el día de mañana ella decide otro camino, será decisión de ella. Vi apenas en redes sociales, ¿verdad? Los hijos de Marcos Vidal, cómo están la gente hablando de ellos, que se perdieron y todo. Y este hombre de Dios, porque considero que Marcos Vidal es un hombre de Dios, dice, yo les enseñé el camino. Yo les enseñé el camino. Ellos decidieron otro camino diferente. Esto puede pasar en mi vida. Esto puede pasar en mis hijos. Esto puede pasar en sus hijos. Que usted a su hijo nunca le enseña a robar y que llegando el día él decida robar. Esa será decisión de él, pero no de usted. Usted va a decir, hijo, yo no te enseñé a mentir. Yo no te dije, hijo, haz esto malo por mí. Yo no te enseñé a robar, hijo. Yo te enseñé el camino del bien. Si el día de mañana ellos deciden su camino, Satanás los tienta y se pierden en el camino, la palabra de Dios marca claramente que seremos sin culpa. Si el impío se pierde, después de haberle hablado, será su decisión. Pero si el impío recapacita, entonces nosotros habremos triunfado. Yo les animo a que no se cansen con sus hijos. Les animo a que luchen por sus hijos. Hijos grandotes, no importa. No importa, luchen por sus hijos. Oren por sus hijos.
Abracen a sus hijos. Llámenles y enséñenle el camino de Dios, porque su voz de ustedes tiene gran peso sobre su vida. ¿Acaso los que tienen papás vivos no les importa lo que dice papá o lo que dice mamá? Su servidor tiene su papá, y aunque nunca vivimos muy de cerca, a mí me importa su opinión. Yo pienso que a ustedes también les importa lo que dice su papá o su mamá cuando están vivos. Pues entonces hagan lo mismo con sus hijos. Háblenles aunque estén grandotes. Si su hijo está cometiendo un error, quizás ya no va a poder usted disciplinarle porque ya está grandote. Pero sí puede decirle, hijo, te declaro de parte del Señor que eso es incorrecto. Hijo, esto no agrada al Señor. Hijo, no es lícito lo que tú estás haciendo. Hijo, ese negocio está llevando a la perdición. Hija, esa pareja, si no te casas, es incorrecto delante de los ojos de Dios. Hijo, esa amistad te va a llevar a lo malo. Dígaselo ahora que esté a tiempo. Y no mañana que tengamos que estar llorando frente a un ataúd diciendo, ojalá Dios en el último momento le haya perdonado. No, amados hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer hoy para formar una mejor generación. El mundo está perdido. El mundo está podrido. El mundo va en decadencia. Y la única manera de salvarlo es propagando la luz de Cristo en nuestras comunidades. Que mi hija, que tu hija, que tu hijo, que mi hijo sea una luz en medio de las tinieblas. Que tú puedas ser una luz en medio de las tinieblas. Que tú puedas brillar con tu ejemplo y puedan ir adelante. No hay nada más doloroso para un padre que el dolor de los hijos. Si un hijo cae en la cárcel, no solo va a sufrir él, también va a sufrir la mamá y el papá. Si a un hijo lo golpean en la calle, no solo sufre él, también sufre la mamá y el papá. Piensen esto, jóvenes. Sus decisiones afectan a sus padres. Y piensen esto, padres. Más vale corregir a tiempo. Se va a enojar y se va a ir de la casa. Mira, Dios prometió respaldar aquello que Él mandó. Si tú corriges a tus hijos, puede ser que se enojen. Puede ser que quizás un tiempo no te hablen. Pero Dios va a obrar a través de tu vida para salvarlos. Así que yo por eso les invito. Traigan a sus hijos al templo. Instrúyanle en el camino de Dios. Y sean un modelo vivencial de aquello que ustedes están diciendo. Si le están diciendo a sus hijos, aquí no se grita, pues no griten. Si le están diciendo a sus hijos, nosotros no ofendemos, ten cuidado porque a lo mejor está chiquito y no se entera cómo se maltrata usted y su esposa. Pero un día se va a enterar. ¿Sí? Amados, necesitamos tener este ejemplo vivencial para ellos. El Señor nos los mostró y deseo que todos ustedes lo hagan. Quiero orar por sus hijos en esta noche. Quiero orar por su prole esta noche. Quiero orar por su generación. Un día escuché a alguien, le decía a otro, corrija a tu hija. Si no lo haces por ella, hazlo por tus nietos, decía. Pero pues si a una niña de 10 años, algún día vas a tener hijos, va a tener hijos. Y así como tú la crías, imagínate cómo va a llegar allá. Corrige a tu hija. Hazlo por amor a ella y por amor a tus nietos. Corrija a tu hijo. Hazlo por amor a él, por amor a tu futura nuera. Corrígelo desde ahora, porque si no, no solamente se va a lastimar su vida a él, le va a lastimar la vida a otros. Y mañana te va a lastimar la vida a ti. Yo les ruego de todo corazón que no echen en saco roto esto que el Señor nos está diciendo. Como inicié diciendo, esto no es una conferencia, no es un éxito que tengo colgado en mi oficina y que pretendo presumirles en esta tarde. Es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Y yo soy la iglesia. Yo tengo que caminar en esta palabra. Yo tengo que caminar en esta palabra también. Igual que ustedes. Luchemos por nuestros hijos. Porque ¿de qué vale el hombre ganar el mundo y pierde el alma? De nada va a valer que tu hijo te traiga un diploma donde sea un abogado, un doctor, un maestro, un filósofo, un astrólogo o lo que sea que esto sea. Si el día que Dios lo llama a su presencia, Él no va a escuchar, ven buen siervo y fiel. Nuestro mayor orgullo, nuestro mayor, para que no se entienda mal, felicidad o aspiración, debe ser que algún día Dios sea el Dios de mis hijos
Dios es un Dios personal. Ahora, yo también quizás pueda decir el Dios de mi Padre. Yo deseo que algún día ella diga, mi Dios es el Señor. Eso deseo que tus hijos algún día, que Aurorita algún día diga, mi Dios y mi Señor. Samuelito algún día diga, mi Dios y mi Señor. No solo es el Dios de mi padre y de mi madre, Él es mi Dios, Dios de mi Padre y también el mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, Padre. Y tus consejos son, Padre, tan buenos. Y tu palabra es tan fiel que hace sabio al sencillo y transforma el corazón. Rey del cielo y de la tierra y de nuestros corazones. Delante de ti, Señor, están nuestros hijos y nuestras hijas, nuestra prole y nuestra generación, Señor. Deseamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor amado, para que podamos poner en práctica los consejos de tu palabra, para poder, Señor, ir adelante con ellos. Hoy oro por mis hijos y por los hijos de mis hermanos, porque, Padre, tú no quieres que nadie se pierda. Tú amas a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a hacer ese muro de contención para evitarles correr al mal, hacer ellos esta voz de Dios que les hable tus caminos, hacer como ese coach, entrenador que los motive a ir adelante en el camino de Dios. Líbranos de, Señor, no reflejarte bien ante ellos, de reflejarte como un Dios duro, severo, de reglas y no de esta pasión por amarnos, Señor. Deseo, Padre, que si alguno está pasando problemas con sus hijos, le bendigas y le ayudes, Señor. Que si el día de hoy está reconociendo que quizás ha hecho las cosas mal, hoy pueda retomar el camino. Hoy pueda, Señor, volverse a tus plantas, Señor, porque tú le honrarás, Señor. Gracias te damos por nuestros hijos. Gracias te damos por nuestras hijas. Gracias por prestárnoslos, Señor. Ayúdanos a cuidarlos. Ayúdanos a guiarlos. Ayúdanos a amarlos. Ayúdanos a corregirles, ayúdanos a estorbarles en el camino del mal y guiarnos en el camino del bien. Padre, te amo, porque tú nos ayudarás. Te amo, Señor, porque tú eres misericordioso. Y aun cuando hemos hecho malas cosas, tú libras a nuestros hijos. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes, no solamente a preocuparnos por nuestros hijos, sino por aquellos huérfanos que en la iglesia están o en las calles están. Personas que no tienen mamá o papá que esté con ellos. Y nos ven a nosotros como ese tío, como esa persona cercana, como ese amigo o como ese vecino bueno que viene a los caminos de Dios. Que nuestras palabras puedan ser palabras de consejos, de amor. Que demos el abrazo que necesitan para sentirse llenos en ti. Que podamos tener la palabra de ánimo y los recursos de apoyo económico para ellos también, Señor. No pedimos solo por nuestros hijos y los hijos de nosotros, sino por los hijos de las personas de Atoyac, Señor. Despierta a los padres, Señor, para que puedan, Señor, de una o de otra manera, Señor, luchar por sus hijos. Ayúdanos, Señor, porque no podremos sin ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te ruego por las personas nuevas que vinieron el día de hoy. Si tienen algún problema, bendíceles, Señor. Llénales de ti, Señor, y que vean cuánto les amas y cuánto estás anhelando una relación con ellos. Te amo, Señor, y bendigo, Señor, tu nombre. Gracias por tu iglesia, Betel. Te pido nos despidas en paz a los unos de los otros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Tengo una pregunta para terminar. ¿Quién va a hacer este trabajo tan importante? Yo lo haré y espero que usted también pueda hacerlo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Estamos despedidos.